Ahí está. Perfecto. Bueno, empezamos entonces nuestra clase número 12. Número 12. Ecuaciones de primer orden y grado superior. Esto vimos la vez pasada, que era que significaba que teníamos, por ejemplo, no sé, por decir, d al cuadrado y sobre dx cuadrado y todo eso elevado a la tanto. Entonces, por eso le decíamos primer orden y grado superior. O en todo caso, el grado me indica, por ejemplo, yo tengo tres derivadas, cuatro derivadas y toda esa derivada está elevada a una potencia, o sea, una potencia uno. Entonces, eso también puedo entender. Bueno, y la vez pasada resolvimos nuestras ecuaciones que se pueden resolver de respecto de P, ¿sí? Entonces ya hicimos, he visto inclusive tareas que subieron, no sé, el segundo día, ese martes, estaba verificando. He visto que ya estaban las tareas, así que felicitaciones a esas personas que se ponen las pilas, se ponen la remera, se ponen la camiseta, se ponen cálculo 3, se ponen que van a sacar 5. Entonces, felicitaciones. Y los otros, bueno, tienen que procurar y hacer también. Ya suficiente se les ayudó para que puedan andar así todo el semestre pendiente y colgados de otras personas. Traten ya de hacer ustedes también solitos. Ish. Bueno, hoy vamos a ver entonces ecuaciones que se pueden resolver respecto de y, un ejemplo, y respecto de x, que les voy a mostrar otro ejemplo, y eso ya va a ser suficiente para que puedan ustedes hacer sus ejercicios. Bueno, en este caso, fíjense que la y entonces está en función a x y a p. ¿Qué significa eso? Que voy a tener mi función, tengo solamente una variable y mi función tiene que estar en x y en p. ¿Sí? En X y en P. No puede aparecer, por ejemplo, y otra vez acá y. Por eso es que les decía ya la vez pasada, cómo yo identifico a la hora de resolver mis ejercicios y voy a hacer con respecto a X o con respecto a Y. Entonces, en este caso, Y tiene que estar en función a XP, no tiene que aparecer otra variable Y en función a X y a P. Y lo mismo va a ocurrir cuando estemos haciendo con respecto a X. Voy a poder descomponer, o sea, voy a poder despejar la X y tiene que estar en función a Y y a P. Ya no tiene que aparecer ninguna X. Si nosotros nos fijamos en estos ejemplos que habíamos visto, fíjense, estos sí son muchísimos, no teníamos luego forma de despejar solamente una variable. Si yo quería despejar X, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5 X tengo. Imposible poder, eh, ¿cómo es? Despejar X. La Y también tengo. Imposible también despejar Y. En la siguiente, igual también, en la siguiente también. Y acá, cuando yo tengo, por ejemplo, tres términos, ahí ya me tengo que detener a pensar y a mirar qué puedo hacer. Fíjense aquí. Si yo quiero hacer con respecto a X, entonces voy a, por ejemplo, eh, y ahora andar un poco más. Y fíjense ahí. Si yo quiero, por ejemplo, despejar con respecto a X, tengo X acá y también tengo X acá. Entonces no voy a poder hacer. Y entonces la única opción que tengo es que la Y vaya a despejar. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí en la D. Si miro en la E tengo Y, acá tengo XP y acá también tengo XP. Entonces, ¿qué significa? Que la Y ya está despejada aquí. Entonces no hace falta ya hacerle nada. En la F, fíjense, en la F, para joderme, me pone y es igual a tanto. Pero yo miro y hago ese análisis que les dije. Y en este caso, fíjense que me dice y es igual a, y acá tengo un y al cuadrado. Entonces, no se da la condición esta que me decía que y tiene que estar en función a x y a p. ¿Por qué? Porque en este caso, y está en función a xp y también a y. Entonces, es imposible, no vamos a poder hacer por la y. Entonces, tengo que mirar, la otra opción que tengo es el de despejar X. Y justamente X puedo despejar porque si se fijan, solamente tengo una X aquí. X es igual a tanto, tanto. Y después hacemos el despeje. Bueno, algunas cuestiones que capaz no vamos a entender, pero miramos y ahora cuando lleguemos a esto, entonces, para tener una idea. Derivamos respecto a X. Fíjense acá. Si yo voy a hacer con respecto a Y, voy a tener que derivar con respecto a X la estructura cuando tenga ya toda lista para empezar a derivar. Y me va a quedar de esta forma. Diferencial Y sobre diferencial X. ¿Qué significa eso? Eso es P. Y ya habíamos visto y trabajado la vez pasada. ¿Cómo voy a tener mi función? Y fíjense, esta es derivada parcial de f con respecto a x, derivada de f con respecto a p. ¿Y qué era esto? Esto nosotros habíamos visto aquella vez en cálculo 2 y es el desarrollo de una
derivada parcial total. ¿Es igual a cuánto? Y fíjense acá, fxp y de p sobre de x. Es la derivada de p con respecto a x. Una ecuación de primer orden y primer grado. Se resuelve. P es igual a la función xp con su dp sobre dx, que es que vamos a encontrar cuando empecemos a derivar. Y obtenemos una phi en xpc es igual a 0. Se obtiene la primitiva eliminando p entre y f es igual a xp. ¿Y qué significa eso? Que entonces nuestra primitiva vamos a tener que al final de los finales, entonces tenemos que reemplazar el valor de la p por el igual que me da la primitiva, en este caso ya cuando trabajamos. Ocurrirá también lo mismo que habíamos visto la vez pasada, que era que pasaba, que me puede, cuando ya esté todo como para derivar, entonces, o sea, para integrar, entonces puede ser que aparezca, por ejemplo, ecuaciones lineales, puede aparecer un y, puede aparecer variables separables, todo lo que ya de alguna forma sabe. Y se expresa x e y separadamente como funciones del parámetro p. En algunos casos, por ahí, cuando estén haciendo sus ejercicios, cuando tienen respuestas, algunas respuestas están parametrizadas. Por ahí sí no sale o no están pudiendo hacer, entonces me avisan y les voy a indicar después cómo hacer la parametrización. ¿Por qué? Porque no hablamos o no trabajamos mucho de ecuaciones paramétricas en cálculo uno. De hecho, es un hueco que tiene cálculo uno porque no aparece funciones paramétricas. Y funciones paramétricas es muy importante porque cuando me dice parámetro, entonces significa que cualquier variable que yo obtenga en la vida real, por decirlo, en cuestiones de ingeniería, entonces yo puedo hacer que caiga en funciones trigonométricas. Hacemos el desarrollo, así como sabemos hacer en álgebra, y finalmente entonces tenemos que otra vez reemplazar. Y en este caso, cuando hablamos de funciones paramétricas, lo que tenemos como variable principal es la t, que es el tiempo, de alguna forma que podemos llamarle de esa forma. Entonces, ecuaciones paramétricas y de hecho la p también acá que aparece a veces lo toman como si fuera una paramétrica. Bueno, entonces eso vamos a mirar Profe, cuando... Sí, ¿y cómo vamos a saber cuando se nos presenta una ecuación donde debemos utilizar parametría? parametrización no es parametría. Eh, Sí. ¿Cómo es? Y por eso les decía, en algunos casos, de hecho vamos a hacer, y les voy a mostrar ahora cuando esté haciendo qué es lo que significa esa parametrización. No se preocupen, les voy a mostrar en los dos ejercicios que vamos a ver, sí vamos a hacer. Y de hecho no tenía calculado, pero les voy a mostrar cómo se hace para que ya estén preparados. No te preocupes. En la última parte les voy a mostrar eso, no se preocupen. Bueno, ahora atiendan bien porque acá tenemos una diferencia con cuando hacemos con respecto a y. Fíjense que en este caso, cuando yo voy a derivar con respecto a x, voy a tener de y sobre de x, que es el normal. Esto para nosotros es normal. Diferencial y sobre diferencial x, que es igual a p. Pero cuando empecemos a hacer con respecto a x, ahí tenemos que derivar con respecto a y. Entonces, ¿qué hacemos? Le volvemos a la diferencial al revés, por decirlo, es su recíproca. Entonces, es diferencial y sobre diferencial x sobre diferencial y. Y en este caso, si yo tengo al revés mi diferencial como normalmente trabajamos, entonces eso significa que es 1 sobre p. ¿Por qué? Porque hicimos el recíproco. Entonces, ahora cuando estemos haciendo con respecto a x y vamos a derivar con respecto a y, no vamos a encontrar p, vamos a encontrar 1 sobre p. Es una inversa. Bueno, y eso es lo que tenemos ahí para mirar ahora. Ahora sí vamos a hacer nuestros ejercicios. Atiendan bien porque este tiene vueltas. Ya les cuento lo que es medio complicadito y tienen que atender porque nos perdemos en cualquier momento. Bueno, a ver, entonces, vamos a suponer, yo ya estoy en el examen, estoy en 15, estoy todo así preparado, listo, ya. Y empieza el conteo del relojito. Ese conteo del relojito es, no sé, si uno está con problemas así cardíacos, está con problemas así de presión alta, bueno, y ese de cardíaco, o están con diabetes, o están así con embarazado, algo por el estilo, yo, no sé, voy a tener a mi hijo ahí haciendo con ese reloj. Ese reloj es una locura.
¿O no les pasa eso? Yo a veces me da mucha pena estar en los zapatos de ustedes para a la hora que veo cómo corre el tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros estamos en clases presenciales, sabemos también que tenemos esas 2 horas encima, pero ¿qué ocurre? No tenemos ahí a la vista viendo cómo va cayendo el tiempo, por decirlo. Y en este caso es un verdugo loco. Hablando de eso, hoy me fui a la universidad, estaba así rarísimo, parecía un pueblo fantasma por ahí. Y si cualquiera tiene ansiedad, más si queremos ese 5 que tanto anhelamos, ay por Dios, no quiero ni pensar. Yo estoy también que siempre les cuento que estoy estudiando también y hasta ahora tengo todos 5, ya voy por mi octavo módulo, estoy por terminar el primer nivel y todos 5, 5, 5, pero así también no me duermo hasta no terminar nada. Ayer, ayer que fue domingo, ayer desde las 10 de la mañana hasta casi las 10 de la noche estuve en la computadora porque puse al día todito, nadie, ningún pendiente. Con ustedes luego nunca tuve pendientes porque ya corrijo todo el siguiente día cuando ya me suben todo, porque yo sé que estamos ansiosos también en querer saber cómo, qué hice o qué no hice y me tranquiliza por ese lado. Sus asistencias y todo se está al día. Bueno, a ver, vamos a mirar entonces. A ver, me dice acá 16x cuadrado, 2p cuadrado y p al cubo x. Entonces miro, no voy a poder hacer con respecto a p porque tengo 3 términos nomás. Entonces, bueno, podría hacer también con p, pero tengo que atender bien cómo tendría que resolver de alguna forma. ¿Por qué? Porque se usa p cuando yo puedo hacer, por ejemplo, eh, un factor común por agrupación de términos o en uno de los ejercicios que hicieron que se podía hacer por parejita. ¿Sí? Ese también es otro tema cuando cae el sistema. El primer ejercicio que era de la tarea de la vez pasada era por parejita nomás, podía ser sin problema, no hacía falta descomponer ni nada por el estilo. Algunos se dieron cuenta, otros he visto que hubo una pequeña equivocación porque, eh, bueno, no tengo acá el ejercicio a la vista, pero a ver un ratito, me decía, acá tengo. Me decía x cuadrado, p cuadrado más xy menos 6y cuadrado. Entonces sí sacó bien su xp, pero después me puso 3 y en el otro me puso 2. Y acuérdense que ahí ustedes tienen que hacer su comprobación y tienen que decir 3 por 2 me va a dar 6 nomás. Yo tengo y cuadrado. Entonces tiene que ser xp más 3y en uno de los paréntesis. Y en el otro va a ser xp menos 2y. En este caso, así como les dije, si ustedes están por resolver o están en el examen, entonces, ¿cómo hago? Y tengo que probar si voy a poder hacer por parejita o con algún otro método utilizando P. No van a encontrar. ¿Por qué? Porque solo se puede hacer con uno, o con P, o con X, o con Y. No es posible hacerlo en forma combinada, por decirlo. No me va a dar jamás tampoco el mismo resultado. Bueno, entonces, miro acá y X no voy a poder hacer. P tampoco porque tengo aquí P cuadrado, P cubo. Si hacemos por trinomio cuadrático de la forma o trinomio cuadrado perfecto, nunca va a corroborar. Bueno, entonces la opción que tengo es que haga con respecto a Y. Entonces vamos a despejar con respecto a Y. Paso por paso. No se apuren. Bueno, entonces si hago con respecto a Y, ¿qué me va a quedar? Voy a poner Y es igual a. Y ahí puedo, por ejemplo, poner de esta forma. Voy a poner una raya para hacerlo así. Bueno, fíjense, para que no me dé negativo, o sea, esta y voy a despejar, entonces todos estos van a pasar al segundo miembro y en este caso 2p cuadrado, entonces va a pasar dividiendo. Para que me pueda quedar positivo, entonces voy a poner este primer término aquí. Entonces voy a tener acá p al cubo, x. P al cubo, x. Después, ¿cuánto? Menos 16x al cuadrado. 16x al cuadrado. Así, ¿sobre cuánto? Y si yo estoy queriendo despejar aquí mi y, le voy a poner acá un negrita para que me acuerde después qué es lo que estoy haciendo. Y entonces aquí, ¿cuánto va a ser? Y ahí se va a ir entonces 2p cuadrado. 2p al cuadrado. Así.
Ahí está. Bueno, ¿qué puedo hacer en el siguiente paso? En el siguiente paso puedo, por ejemplo, distribuir ese 2p cuadrado debajo de cada numerito que tengo ahí arriba. ¿Por qué? Porque ese 2p cuadrado es un número. Entonces vamos a hacer eso. De hecho, eso siempre van a hacer. Esto es mecánico también. Así como siempre les digo, una vez hago y ya va a ser de esa forma todo. Bueno, entonces en este caso voy a distribuir este 2p cuadrado debajo de cada uno. Voy a sacar de aquí y después voy a copiar. Así, así. Y entonces acá me va a quedar ¿cuánto? Menos 16x cuadrado sobre 2p cuadrado. Hagan así también ustedes, no vayan a querer después hacer o así todo apurado y después hacen tonterías. Bueno, muchas tonterías hacemos cuando somos así todavía muy pendejitos. Bueno, sobre 2p al cuadrado. Ahí está. Y ahora podemos simplificar lo que podamos simplificar. En este caso lo que voy a poder simplificar es esa p. Entonces eso vamos a hacer. Y entonces me va a quedar así. Fíjense. ¿Cuánto va a ser aquí? Si simplifico p cuadrado con p al cubo, entonces me va a quedar aquí una p. P así. Y este 2p cuadrado ya se va de aquí. Simplificamos. Así. ¿Qué me queda acá? Y acá me queda 16x cuadrado sobre 2. A ver, en este caso, ¿qué es ese 2 que tengo acá? Ah, no. Este 2 voy a dejar nomás aquí. Voy a dejar aquí. Y ya van a ver después por qué. Voy a dejar aquí. ¿Por qué? Porque si pongo ahí me va a arrastrar hasta el último. Entonces no quiero que me arrastre. Entonces vamos a hacer así. Y van a ver por qué. Esto es por conveniencia. No es porque esté mal. Por conveniencia. Así. Y acá también solamente así. Ahí está. Entonces me va a quedar ¿cuánto acá? En este caso me va a quedar entonces px. Así, solamente px. Menos, y acá entonces me va a quedar 16x cuadrado, p al cuadrado. Hacemos así. Si quieren el 2 pasar ahí donde estaba, pueden pasar, pero al final tenemos que dividir todo otra vez entre 2. Entonces, no es tan conveniente por decir. Bueno, a ver, en este caso, entonces, aquí es donde voy a empezar a derivar, como me decía la regla. Entonces voy a poner acá, voy a poner así y le voy a escribir derivando con respecto de x. Así le voy a poner para que se acuerden. Bueno, y atiendan, porque acá vamos a tener que usar producto, voy a tener que usar cociente, voy a tener que usar inclusive derivadas implícitas. Entonces, a poner todos nuestros conocimientos de cálculo 1 aquí. Bueno, y derivamos. En este caso, lo que derivamos con respecto a x es esta segunda parte. La primera parte es independiente, por decirlo. Cuando yo pongo derivando con respecto a x es para esta parte, para el segundo miembro. Entonces derivo normalmente esto. Y si derivo esto, ¿cuánto me va a dar? Si hago 2i en forma implícita, entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 2, pero como está implícita, entonces me va a quedar i'. Y si es i', entonces ¿qué es para mí? Puedo escribir de esta forma. 2, y entonces voy a poner así. 2 de i sobre de x. ¿Por qué? Porque la notación que estamos usando tiene que coincidir con la notación que estamos usando justamente también. O sea, la notación que estamos escribiendo y que yo necesito es porque estamos usando eso. Entonces, otra vez acá. Si yo derivo implícitamente 2i, me va a quedar 2, pero acuérdense que si es implícita, entonces yo tengo que estar diciendo siempre i', en cualquier parte. Entonces, esa i' para mí es diferencial i sobre diferencial x. Es igual. Ahí está. Ahora, atiendan bien. Si yo estoy diciendo acá derivando con respecto de x, esta p es una variable, no es una constante. ¿Está bien? Si esta p era una constante, entonces no iba a tener yo problema. Pero la p, acuérdense que para mí indica de i sobre de x. Entonces es una función, por decirlo, no es una constante. Entonces, si yo quiero derivar px con respecto a x, tengo que hacerlo con producto. Entonces, ¿qué voy a decir? No voy a escribir acá la regla del producto, pero voy a hacer eso. Fíjense, ¿cómo voy a hacer esto? Y voy a hacer, por ejemplo, la derivada, si pongo xp, por ejemplo, ¿qué me va a quedar? La derivada de x me va a dar 1 y me va a quedar solamente p. Y después, más. Ahora se va a mantener invariable la x y fíjense acá.
Si yo derivo P, mi P va a ser 1 si es implícita, pero en este caso la P estamos haciendo con respecto a X, entonces así como les decía, no es un número, es una constante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Y va a quedar de esta forma. Va a quedar entonces para mí de P sobre de X. Así me va a quedar. ¿Entiendan bien eso? Entonces, ¿de dónde salió P? Y cuando yo hago PX, entonces yo digo, voy a derivar como producto, entonces voy a decir, la derivada de X por P, la derivada de X es 1 por P me va a quedar P. Ahora voy a hacer con el otro, entonces X se mantiene invariable y P es lo que voy a derivar. Y si voy a derivar P, entonces va a quedarme de P sobre de X. Menos, ahora voy a tener que hacerlo esto como cociente, como cociente. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner así. Y abrí esto. Y el 16, que es una constante, puedo dejar afuera para que no esté arrastrando ahí todo el tiempo. Aquí voy a tener que hacer entonces por cociente. Y atiendan bien acá. Atiendan bien. Si yo voy a hacer x cuadrado sobre p cuadrado, aquí inclusive puedo poner acá el 16 para que se note mejor así. Ahí. Así. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a tener que derivar entonces, en este caso, primero, x cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a decir la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, dividido el cuadrado del denominador en este caso, o sea, del divisor. Entonces, si voy a derivar con respecto a x, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2x y p cuadrado, que es el que tenemos abajo. P al cuadrado. Así. Menos, me dice la regla de cociente. Ahora entonces, ¿qué voy a derivar? Y voy a tener que derivar esta P cuadrado que tengo aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar. ¿Cuánto me va a quedar? A ver si me dicen. Voy a derivar P cuadrado. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado, que no tocamos, y P al cuadrado. O sea, P nomás X en al este. cuadrado nomás no tiene que ser, profe. ¿Cómo? Decime otra vez. Por el 2 que pusiste, profe. ¿Por qué No, no, X no. al al cuadrado? cuadrado nomás tiene que ser. No, no, no. Atiendan lo que les dije. Yo estoy derivando, este está aquí. Ahora yo ya estoy derivando p al cuadrado. Entonces, si yo derivo p al cuadrado, baja 2, x cuadrado disminuye en 1. ¿Me pillaba? Sí, ¿Sí? Por eso es este 2. Este 2 no es de la x. Este dos que está aquí es de la p al cuadrado. Creo que les voy a tener que poner ahí lo que estoy haciendo. Un ratito voy a terminar y les voy a se, indicar ahí. se entiende, profe, Ah, solamente que bueno. me confunde, porque viste que en el otro vos derivaste P como dp sobre dx. O sea, la P derivaste de P ¿Dónde? sobre dx. ¿Acá o en dónde? Sí, ahí. La No. derivada de P. La derivada de p con respecto a x, con respecto a x. Este es al revés. Espera un ratito, voy a terminar este y pongo ahí porque si no se me pierde. Entonces aquí, si estoy haciendo con respecto a p, me va a quedar de p sobre de x. ¿Sobre cuánto? Sobre p a la cuarta. ¿Por qué p a la cuarta? Porque es p al cuadrado al cuadrado. Entonces me va a quedar p a la cuarta. Bueno, entonces lo que está faltando es esto. Voy a poner ahí para que no se pierdan. Por eso les dije al principio también que cuando estamos haciendo tenemos que hacer lo posible uno a uno, porque si no, en cualquier momento nos equivocamos. Fíjense ahí yo tenía solamente p, entonces lo que estaba ocurriendo es que yo decía la derivada de x y p. Después, ¿qué más? Más, y ahí entonces estoy diciendo, a ver, vamos a mirar acá arriba, px, entonces ahora x se mantiene invariable y voy a derivar a p. Siempre que derive p, entonces me va a quedar de p sobre de x. Ahí está. Después, en este caso, el 16 ya sacamos afuera, entonces vamos a hacer como producto. Entonces me va a quedar así. Así me va a quedar allí. Esto sacamos de aquí y entonces me va a quedar así. Hago acá, así. Entonces voy a decir, la derivada de x al cuadrado. En verdad tengo que poner un corchete acá porque voy a usar un paréntesis afuera. Así.
Entonces voy a poner acá, paréntesis, x al cuadrado, y voy a indicar que voy a derivar. ¿Por cuánto? Por p a la cuarta, al cuadrado, sin derivar. P al cuadrado sin derivar. Más, menos. Este siempre baja porque entiende que es cociente, que es, ¿cómo es? Ok, entiende que es exponente, pero no es exponente esto. Así que tengo que sacar de aquí para que no tengan problemas. Ahí está. Bueno, después en el siguiente entonces va a ser la x al cuadrado sin derivar, x al cuadrado sin derivar, ¿por cuánto? Por p, esto voy a sacar de acá, así. Y aquí entonces p al cuadrado. P al cuadrado. Y ahí voy a indicar que voy a derivar. Y aquí entonces va a ser p al cuadrado al cuadrado. Entonces me va a quedar así. P al cuadrado al cuadrado. Ahí está. Bueno, eso entonces es lo que estaba haciendo ahí abajo. Ahora vamos a mirar, vamos a llevar Profe, abajo. Sí. lo que yo no entiendo es, por ejemplo, viste que hay en tu x por p derivada, ¿verdad? ¿Por qué en tu, cuando derivaste tu p, no derivaste tipo como una, vos decís que esa es una constante, ¿verdad? No, yo dije que no es una constante, Es una variable. es una variable. Entonces, si vos derivaste, p te da 1, pero si yo estoy haciendo como si fuera implícita también, así como tomamos ahí, entonces por eso es de p sobre de x. Y fíjate acá, en el siguiente que teníamos era así. P al cuadrado, ¿qué pasó acá? Baja el 2, disminuye en 1 y como estoy haciendo con respecto a x, entonces tengo que hacer de p sobre de x. ¿Sí? Esto es como si fuera una implícita, es una función diferente a una constante. Bueno, entonces ahí ya tienen, fíjense, x', ¿cuánto es la derivada de x? Es 1, me da p. xp, ¿cuánto es la derivada de p? Es 1, pero estoy haciendo como implícita de p sobre de x. Menos 16, la derivada de x al cuadrado de 2x, p cuadrado menos x al cuadrado queda igual, pero tengo que derivar p, entonces, p, ¿cuánto me da? 2p, aquí está, de p sobre de x, sobre p al cuadrado, p a la cuarta. ¿Listo? Bueno, ahora entonces continuamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora vamos a hacer algo. Tengo entonces, me dice, 2i es igual a p más 16, toda esa historia. Ahora, ¿a qué es igual de i sobre de x? A ver si alguien me dice, ¿a qué es igual? Diferencial i sobre diferencial x. ¿Es igual a p? ¿Es igual AP. a p? Sí, es igual a p. Sí, señorita. Sí, señor Miguel ahí. Entonces, este diferencial y sobre diferencial x es igual a p. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a continuar. Es igual a, ahí no tengo nada, ahí no tengo nada para hacer copio. Donde voy a tener que trabajar va a ser adentro, dentro del, así. Entonces, tengo ahí de esa forma, ¿qué tengo ahí? Y ahí entonces voy a poder sacar, por ejemplo, en dos sumándose esto, en dos sumando. Entonces, fíjense acá yo tengo cuánto. Tengo un negativo, entonces voy a decir menos por más, menos. ¿Y cuánto me queda acá? 16 por 2 me queda 32. X. Y fíjense que esa P voy a poder simplificar. Entonces, si simplifico, me va a quedar así. Me va a quedar acá solamente P al cuadrado. Solamente P al cuadrado. Fíjense otra vez. Yo tengo menos por más, menos 16 por 2, 32. X se queda acá. Y este P cuadrado se simplifica con este P a la cuarta. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 32x y tanto. Más. ¿Por qué? Porque acá tengo menos por menos, más. ¿Y qué me va a quedar ahí? Y fíjense lo que me va a quedar. Me va a quedar 16 por 2, también me va a quedar 32. ¿Qué más me va a quedar? Me va a quedar también esta x al cuadrado. X al cuadrado.
¿Qué más? ¿Y qué queda abajo, por ejemplo? A ver, abajo queda algo cuando después simplificamos esa P. Entonces, vamos a poner así. Y si simplifico entonces esta P con esta P a la cuarta, me va a quedar abajo P a la tercera. O P al cubo. P al cubo. ¿Qué más? Y ahí tengo que ponerle sí o sí este de P de X. De P sobre de X. ¿De dónde viene de P sobre de X? Y viene justamente de la teoría que les dije también acá en la primera parte. Fíjense, acá está. Acá está. Esto es lo que estoy haciendo. A ver, nos vamos entonces aquí. 2P, tal cosa, tal cosa. A ver si está todo correcto. Voy a verificar. Sí, señor, sí, señor. Ahora, vamos a mandar todos al primer miembro y vamos a igualar con 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros teníamos que hacer, es lo mismo también como la vez pasada. Tengo que hacer que sea de alguna forma lineal o que haga lo más fácil posible hasta encontrar una expresión que me ayude a levantar la primitiva. Entonces, si el segundo miembro mandamos todo al primer miembro, entonces me va a quedar menos, aquí me va a quedar menos, y acá me va a quedar más. Lo que ahora estamos necesitando es un factor común para resolver esto. Y esto es igual a 0. Es igual a 0. Un ratito. Es igual a 0. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Fíjense que este 2P con este P puedo restar. Entonces, si resto, me va a quedar así. Me va a quedar solamente P así. Y aquí es en donde voy a poder entonces hacer eso que les estaba diciendo, el de sacar factor común o hacer factor común por agrupación de términos. Si hago factor común por agrupación de términos, entonces aquellos términos que no tienen diferencial son los que van a estar en el primer paréntesis, por decirlo. Entonces, ¿cuánto va a ser en este caso? Y va a ser P más 32 sobre esto. Ese va a estar en un paréntesis. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a colocar entonces estos dos en un paréntesis grande. Voy a agrupar. Entonces, aquí le sacamos esto. Se queda así y esto en un paréntesis. Así. A ver, y vamos a ver si nos conviene o le hacemos otra cosa. Entonces, todo por conveniencia ya después. Ahí. A ver, un ratito. Ahí está. Y el otro, entonces, va a ser más. En este caso, después vamos a mirar cómo nos conviene tener los... Fíjense que los dos son negativos acá. Y yo tengo acá un positivo. Entonces, ¿qué me está queriendo decir eso? Que podría de alguna forma ya hacer qué cosa. Ya puedo, por ejemplo, usar el positivo. Pero también acuérdense o fíjense algo. Este yo puedo hacer también más simple antes de hacer este factor común. ¿Por qué? Porque acá tengo una, un número, o sea, una variable que es P. ¿Qué puedo hacer yo aquí con P, por ejemplo? Y puedo, por ejemplo, dividir todo entre P al cubo. O sea, P al cubo puede ser, por ejemplo, mi mínimo. Entonces, fíjense lo que ocurre si hago eso. Si mi mínimo es P al cubo, entonces, ¿cuánto me va a quedar en la primera? Me va a quedar P a la cuarta. Así, P a la cuarta. Menos. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Y ahí me va a quedar entonces, ¿cuánto me va a quedar, niños y niñas? X, P al cubo, ¿verdad? X, P al cubo. P al cubo. ¿Qué más? Y con su diferencial de P sobre diferencial X. Ahí, así. ¿Qué más? Más, y ahí tengo P al cubo PQ, dijiste, profe. P al cubo. Sí, P al cubo, Y sí, P acá. cuadrado. Sí, ahí está. Gracias. Entonces, aquí P al cubo. Acá le voy a poner ese para que tengamos ahí a la vista. El mínimo común múltiplo es igual a P al cubo. Ahí está, P al cubo. Así. Bueno, entonces el siguiente va a ser este 32, P cubo dividido 32, entonces me va a quedar 32xp. Menos, y aquí me va a quedar entonces 32x al cuadrado. 32x al cuadrado. Y de P sobre de X. De P. Acá necesito solamente que le afecte a esto. Entonces voy a hacer así. Sobre de X. Y esto es igual a 0.
Y ahí es en donde puedo agrupar lo que estaba queriendo hacer. Entonces aquí va a ser P a la cuarta, P a la cuarta, y aquí me va a quedar 32xp. 32xp. Así, 32xp. Y ahí es donde les dije que puedo hacer, como los dos tienen negativo y yo estoy queriendo que sea positivo, entonces puedo factorizar eso afuera. ¿Y qué más puedo factorizar afuera? Fíjense que en este caso, por ejemplo, yo puedo, bueno, en verdad acá estoy yo haciendo recién mi agrupación. Vamos a hacer la agrupación y después hacemos eso que estoy queriendo hacer ya. Si no, le meto todo así, todo desastre. Entonces va a ser ¿cuál? Va a ser este con el otro, con este menos 32. Así. Ahí está, ese tengo ahí. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo sacar de factor común en el primer término? O sea, en el primer paréntesis. Y mi factor común ahí es P, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me va a quedar. P, ¿y qué más? Y me va a quedar entonces P al cubo, y más 32x. Y eso es lo que yo necesito encontrar en el otro. Por eso era que, ¿se acuerdan que cuando empezamos a hacer, si el 2 iba a estar ahí o abajo o lo que sea, en algún momento dado, cuando lleguemos acá, entonces tenemos que empezar otra vez a eliminar todito eso. Por eso es que ya no hicimos al principio de alguna forma, para que quede de esta forma. Bueno, ¿cuál es mi factor común aquí? Si se fijan, es x de p sobre de x. Entonces, ese es mi factor común. X de p sobre de x. De diferencial p sobre diferencial x. ¿Y qué me queda entonces adentro? Adentro me queda, fíjense, menos por menos más xp cubo de p dividido x me queda p al cubo. Y eso es lo que yo estoy queriendo. P al cubo. ¿Qué más? Menos por menos más. Y después, 32x cuadrado de p de x dividido x de p. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 32x. Y eso era lo que yo necesitaba para que sea factor común. Ahí está. Bueno, si armamos entonces ahora nuestro factor común, va a ser así. P al cubo, o sea, en un paréntesis, P al cubo más 32. P al cubo más 32x. Y en el otro paréntesis me queda entonces así. Me queda P menos x de P sobre de x. De P sobre de x. Así. Y esto es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Es igual a 0. Bueno, entonces, fíjense, P al cubo más 32x, P menos x de P sobre de x. Esta parte que tenemos aquí no se considera. No consideramos para nuestros cálculos es igual a 0. No nos va a dar absolutamente nada. Lo que vamos a trabajar va a ser el siguiente. Entonces le voy a poner así así para que se acuerden que esto no se considera. ¿Cuándo se considera? Cuando me daba, por ejemplo, P al cubo más 32. En ese caso sí. Y hay un ejercicio que van a ver después de que les va a dar así, por ejemplo, no sé, no me acuerdo cuánto, pero les va a dar, por ejemplo, P al cubo más 32, por ejemplo, y ese tienen que hacer normalmente como si fuera su integral y todo lo demás. En este caso, no. Cuando aparece P con X, no. No consideramos para la primitiva. Sí vamos a considerar esto. Y acá es en donde tenemos que acordarnos a qué método se refiere o a qué método vamos a utilizar acá. Fíjense, es igual a 0. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo ordenar y convertirlo en una lineal, que es lo más fácil también. Entonces, si convierto, me va a quedar así. Fíjense, menos, inclusive puedo, por ejemplo, multiplicar ya por menos 1 y que aquí entonces me quede menos P. Así, menos P es igual a 0. Multiplicamos por menos 1 para que esto me dé positivo, entonces me va a quedar X
Diferencial P sobre diferencial X menos P es igual a 0. Y aquí yo necesito para lineal que esta primera parte me quede solamente sin la X. Entonces dividimos entre X todo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre X. Así. ¿Y ese qué es? Y este ya es lineal. Fíjense. Este era como si fuera que teníamos ahí y acá teníamos una Y. Entonces esto resolvemos por lineal. Entonces si es lineal voy a necesitar sí o sí mi factor integrante. Entonces mi factor integrante, ¿qué me dice? E elevado a la integral de, en este caso es menos 1 sobre X. Si hacen con respecto a X, aquí les va a dar Y. Acuérdense ahora de eso para cuando estén resolviendo. Entonces aquí va a ser de X y esto va a ser igual a ¿cuánto? Es igual a el que dicen acá. Y pueden hacer, hagan ustedes como quieran. Bueno, entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar E elevado a la, ¿cuánto? Menos logaritmo de X. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar entonces 1 sobre X. 1 sobre X. Ahí está. Bueno, y ahora entonces formamos nuestra primitiva. Nuestra primitiva ahora, entonces viene en función a P, no, en función a X. Entonces, ¿cuánto va a ser? Y va a ser P por 1 sobre X, que es nuestro factor integrante, y más, y es igual. Y ahí fíjense que no tengo Q, entonces se me anula totalmente la segunda parte. ¿Por qué? Porque en la segunda parte me decía integral del factor integrante por Q de X más C. En este caso se me anula, entonces me va a quedar solamente de esta forma. ¿Sí? Y aquí es en donde tenemos que hacer lo que nos decía el problema, que al final, entonces tenemos que dejarlo todo en función a X y nuestros ejercicios, nuestros resultados. Y la P es lo que vamos a parametrizar, que era lo que querían ustedes también saber. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Entonces me va a quedar que P es igual a XC. Este es parametrización, así. Y esto es lo que vamos a tener que reemplazar en alguno de los pasos para que tenga la primitiva. Entonces voy a poner así y me voy a buscar en dónde me conviene. En donde ya tenga algo en donde pueda tener visible a la I. Por ejemplo, aquí va a ser complicado. En el primero no nos conviene. ¿Por qué? Porque tengo P acá, tengo P aquí. ¿Y qué era que yo estaba haciendo? Estaba haciendo con respecto a I. Entonces, en lo posible voy a dejar que en el resultado esté la I también. Entonces, como ya tengo despejado I, aquí en esta segunda parte puedo llevar ahí. ¿Por qué? Porque el primero todavía no está deshecho. O inclusive ya aquí. Aquí ya está más limpio. Ustedes pueden hacer en el primero, en el segundo, en el tercero, donde quieran, pero el tema es que van a trabajar mucho más si no está todavía limpio como le digo yo. Entonces, llevo acá Profe, y... a eso te referí con que la I ya esté derivada. Ahí recién debemos reemplazar, ¿verdad? sí, aquí es en donde vamos a tener como primitiva a la I y X. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra primitiva tiene que tener X e Y siempre y no otro tipo de letra. Que la P, por ejemplo, no puede aparecer ahí. Y también la C. C también va a aparecer en nuestra primitiva sí o sí. Bueno, y aquí entonces vamos a derivar, o sea, vamos a reemplazar nuestros valores. ¿Cuánto vale P? P vale XC. ¿Cuánto vale P cuadrado? Y acá entonces va a ser también XC al cuadrado. Y aquí entonces trabajamos un poco a ver qué nos da. Entonces, a ver, me va a quedar así. Y aquí me va a quedar X al cuadrado C. X al cuadrado C. X al cuadrado C. X al cuadrado C. Así. Y en el otro me va a quedar ¿cuánto? Fíjense, este va a ser X al cuadrado, C al cuadrado, X cuadrado se va a ir con X al cuadrado. O inclusive ya puedo hacerla así también para que pueda notar eso. Si hago esto, entonces aquí voy a tener un X al cuadrado, X al cuadrado. Así. Simplifico entonces y me va a quedar ¿cuánto? Y fíjense lo que me va a quedar. En este caso, la X se va con la X. Y la C,
con el 16, ¿qué ocurre con ella? Y le absorbe la C al 16. Entonces, toda esta expresión me queda C nada más. Así. Y aquí, finalmente, lo que podría hacer es sacar factor común a la C. Entonces, me va a quedar así. Si saco C como Profe, si saco a ¿no C, debía quedar el C cuadrado? C al cuadrado, pueden usar como pueden no usar. No hay problemas con eso. En algunos resultados, por ejemplo, van a encontrar la C al cuadrado. Pueden usar sin problemas. Sin problemas eso. Depende mucho del resultado que tenga. ¿Sí? Inclusive, fíjense que acá por primera vez, por ejemplo, le estamos poniendo también el signo como trae C. Porque anteriormente nosotros hacíamos en forma algebraica. Pero esos son con los resultados que tenemos en los libros que estamos usando de alguna forma. No hay A conveniencia. una conveniencia. O no es a conveniencia, como se sabe, cada uno toma su sabiduría, por decirlo como quiere. En este caso, sin problema se podría hacerse cuadrado, pero que si yo estoy diciendo que 16 absorbe a C y sé que es una constante, entonces como que no hay muchas cosas ahí para... En el examen lo que tengo que cuidar bien para ver cómo tengo que dejar para que no tenga ese tipo de problemas. Por ejemplo, si ustedes ven que en los resultados la C no aparece al cuadrado en ningún lado, entonces significa que van a trabajar así. Porque no puedo ponerles, por ejemplo, en un resultado uno que tenga C cuadrado y el otro tenga C. O, por ejemplo, tengan los mismos signos y entre C y C cuadrado para que no haya esa confusión. Entonces, tengo que inclusive tengo que ponerles algún tipo de observaciones para que tengan en cuenta ese día tan importante para sus vidas. Bueno, entonces esto es niños y niñas. Esto es con respecto a cuando estamos haciendo resoluble por I. Resoluble por I. Espero que hayan entendido. Este de P', entonces tienen que acordarse que cada vez que toman a P es como si fuera una I implícita, es como si fuera una X implícita, es como si fuera una P implícita. Por eso es que estamos indicando de esta forma siempre. Bueno, seguimos. Uno vamos a hacer con respecto a X. Y con eso terminamos. A ver qué hice acá. Ya. O sea, es medio complicadete, pero sí no manejan los conceptos, justamente así como están diciendo acá en el chat. Si ustedes están jodiendo, estuvieron jodiendo ahora, ni bueno, bueno, me acuerdo, ustedes saben que yo tengo una memoria de elefante porque me acuerdo tan bien cuando daba este ejercicio en la facultad. Y fue en el 2002, me acuerdo. 2002. Ven, ni apenas 6 yo me acuerdo seguramente. Bueno, entonces, acuérdense lo que les dije. En este caso, ¿por qué no tomamos a p al cubo más 32x? Porque no hay forma que podamos levantar, pero ni muerto por decir. No hay forma. Pero si tienen solamente, por ejemplo, así como les dije, solamente tienen, por ejemplo, hay un ejercicio que les voy a ya adelantar para que tengan por ahí con ustedes. Le va a salir así le va a salir así el resultado. Aquí le voy a poner así para que se acuerden. Obviamente voy a borrar. Le decía, por ejemplo, p cuadrado menos 9. Les va a dar así. Menos 9. Y fíjense, era como si fuera en este paréntesis. Entonces, si ustedes igualan a 0, entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Y les va a quedar entonces que p es igual a más menos 3. ¿Pero qué es p? Y p es de y sobre de x. ¿Y cómo puedo sacar eso? Y bueno, voy a sacar la y aplicándole separación de variables. Entonces, esto acuérdense que les va a aparecer en algún lado, que creo que es el segundo ejercicio de aquí que es resoluble con respecto a x, que es este. Ah, no, esta es D. Entonces, acá abajo, acá. Este tienen que fijarse, y ya nos fijamos al principio que está con respecto a y voy a poder resolver. Entonces, si hago con respecto a y, ya tenemos acá para hacer rápidamente, sin necesidad de hacer despejes. En el siguiente, que es lo que vamos a hacer ahora, entonces fíjense, yo tengo acá y tengo y, entonces no va a poder ser posible con respecto a y, entonces tengo que hacer con respecto a x. Bueno, vamos a despejar entonces.
Vamos a despejar. Insertar. Ecuación. Y entonces, yo quiero a la X ahí. Entonces, esta X necesitamos despejar de aquí. Ah, y les decía, me fui hoy a la facultad y estaba así, vacío, estaba re limpio, es así, puro así como yo. Pero ni una gente, ni una mosca de gente de así, todos locos, así como siempre andábamos. Bueno, entonces en este caso va a ser y menos esto que tenemos aquí. Y menos este. Entonces me va a quedar así. Así. Ahí. Dividido ¿cuánto? Dividido todo eso que tenemos allí. Ahí está. Dividido. ¿Cuánto? 3p. Y esto es igual a x. Ahí está. Y menos 6p cuadrado y cuadrado sobre 3p. Puedo hacer la x, puedo pasar al primero para dejarlo ya limpio. X es igual a, y ahí si quieren pueden darle la vuelta por conveniencia. Ustedes no iban a saber si yo no estaba haciendo. Entonces iban a hacer normalmente como ustedes saben. Pero como yo ya sé cómo es, entonces puedo darle la vuelta en el sentido de multiplicar por menos 1. Fíjense que acá yo quiero este positivo, entonces voy a multiplicar por menos. Si multiplico por menos, entonces esta parte le afecta al signo y el de abajo también. Entonces me va a quedar así. 6p al cuadrado, p al cuadrado y al cuadrado. Y al cuadrado. Nunca vamos a saber cómo hacer hasta que no lo hagamos. Eso sí tienen que saber también. Menos i sobre menos 3p. Lo que les decía. Si yo le estoy cambiando acá de signo, entonces significa que estoy multiplicando por menos 1. Pero como tengo un cociente, entonces le afecta al de abajo. Ahí está. ¿Y eso no le afecta a la X, profe? A la X no, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando solamente con esto. En verdad, ni le afecta tampoco al primer miembro. ¿Por qué? Porque si yo le estoy poniendo el negativo y estoy cambiando aquí, entonces yo no estoy multiplicando por menos 1 la ecuación. Estoy trabajando solo en el primer miembro. ¿Sí? Solo en el primer miembro. Si yo quería hacer así como estás diciendo, entonces eso significa que iba a ser menos 1 completo. Pero ¿qué pasó? Yo estoy manteniendo intacto, por decirlo, la expresión. Lo que estoy haciendo es escribir nomás de otra forma. Bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? Y ahora podemos sacar ese 3p en dos sumandos. Entonces me va a quedar así. X es igual a, ¿y cuánto me va a quedar ahí? Fíjense, menos va a ser 6 dividido 3, 2, p cuadrado dividido pp, y al cuadrado. Y al cuadrado. Y menos por menos más, y ahí ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces i sobre 3p. Así. Ahí tengo. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo limpiar así como hicimos con la anterior. Y en este caso, ¿qué podría hacer? Puedo sacar como mínimo el 3. Entonces, la P no. ¿Por qué? Porque si hago P, entonces me va a afectar en todo. Entonces no hago eso. Solamente mi mínimo, que le voy a poner acá para que se acuerden, mínimo común múltiplo, es igual a 3. Entonces me va a Profe, quedar... discúlpame. ¿sí? ¿Por qué se suma la I sobre 3P? Y acá tenés menos, menos por menos. Ah, ya. Listo, listo. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Si es 3, entonces me va a quedar 3x. Vale. Se colgó. 3x es igual a Profe, ¿y menos... es, ¿Qué? es necesario limpiar el 3? Sí, porque te va a ser más fácil después, porque después acuérdate que tenemos que derivar como cociente y esas cosas. Entonces, para que no te arrastre ese 3. Entonces, limpias al principio o lo que sea y entonces te queda más. Ustedes, así como les dije, vamos a suponer que esto iban a hacer solitos. No iban a poder hacer de esta forma. Tenían que hacer por el proceso que ustedes conocen, sin problemas. Tenían que hacer. Y en algún momento dado, entonces tenían que simplificar todo.
Bueno, a ver, entonces, ¿qué me queda ahí? 6p y al cuadrado. No se compliquen con nada. Ustedes van a hacer después como saben. No hagan nada de lo que yo estoy haciendo de limpiar y esas cosas. Si ya tienen práctica, hagan. O sea, nadie le va a decir no, no, no vayan a hacer. Y sobre p entonces. Ahí está. 3x es igual a menos 6, pi al cuadrado y s. Y aquí es donde vamos a empezar a derivar. Entonces vamos a decir, derivando respecto de i. Y entonces va a ser. Me acuerdo de algo acá que, bueno, esto se está grabando, no puedo decir. No, mejor me callo, porque son chismosos ustedes y van a ir a decir nada después. Eh, una vez el material que usan ustedes esto, estaba llevando otro profesor y sus alumnos no salían de mi clase. Yo no podía dar mi clase porque no, todo el tiempo estaba conmigo porque no podían hacer. Impresionante era. Bueno, a ver, vamos a empezar a derivar con respecto de i. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar entonces 3 de x sobre de i. ¿Por qué? Porque estoy haciendo con respecto a x y derivo con respecto a i. Entonces me va a quedar así. Es igual. Y de ahí entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a derivar como producto otra vez, así como hicimos con la anterior. Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? A ver si alguien me dice. Si hago con respecto a i, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 12 pi, ¿verdad? Si estoy derivando, en este caso, a la i. Ahora voy a tener que hacer con respecto a p. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar menos, ¿cuánto? 6 y al cuadrado se mantiene igual. Y al cuadrado. ¿Y cuánto más? Y su derivado. En este caso va a ser de p sobre, así, de p sobre de i. ¿Por qué? Porque estamos haciendo con respecto a x. A ver, repasamos otra vez. Si estoy haciendo entonces 6pi cuadrado, ¿qué me va a quedar? Si hago con respecto a i, entonces me va a quedar menos 6 por 2, 12pi. Disminuyen 1. Ahora derivamos con respecto a p. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 6i cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de p? Es 1. Entonces me va a quedar diferencial p sobre diferencial i. Más. Y ahí hacemos cómo. ¿Cuánto va a ser esta? A ver si alguien me dice cómo puedo hacer. Este es fácil para no hacer por cociente. Aunque no sé si van a poder hacer. Bueno, vamos a hacer entonces. A ver, si hago la primera derivada de i, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1. Entonces, ¿cuánto va a ser el de arriba? Voy a poner así, otra vez i, después para sacar su... Si estoy haciendo con respecto a i, entonces me va a quedar 1. ¿Qué me queda entonces? Me queda p menos. Si estoy haciendo ahora con respecto a p, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar i sobre ¿cuánto? Y me va a quedar i sobre, o sea, de p sobre de i. De p sobre de i. ¿Sobre cuánto? Y en este caso me va a quedar sobre p al cuadrado. P al cuadrado. Así. Y esto es lo que tenemos que trabajar ahora rápidamente. Sacarlo en 2. Profe, Mm. ¿cómo es lo que tenías pensado vos? ¿Qué dijiste? No, y yo Para no hacer. ya quería hacer simplificado esto. Ya, por eso. Pero les va a costar. Entonces, vayamos nomás a hacer así otra vez. Ok, entonces, esto sacamos así. ¿Qué me va a quedar acá? P sobre P cuadrado me dice. Entonces, me va a quedar 1 sobre P. ¿Sí? Menos. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Y ahí me va a quedar I sobre P cuadrado de P sobre de I. Así. Entonces, así. Y aquí me va a quedar i sobre p al cuadrado, y de p sobre de i. De p sobre de i. Así. Aquí. No. A ver, un ratito. No quiere hacer así. Así tiene que ser. De p, diferencial p sobre diferencial i.
Ahí está. Bueno, ahora, fíjense algo aquí. Tenemos que mandar todo al primer miembro. Acuérdense para igualar a 0. Pero fíjense algo. ¿Qué tengo yo acá? Tengo 3 diferencial x sobre diferencial y. ¿Qué pasó acá? Y se hizo recíproco, ¿verdad? Y si se hace recíproco, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Voy a hacer acá, pero no sé si voy a dejarles. Voy a hacer esto para que entiendan lo que está ocurriendo. P a qué es igual. P es igual a de y sobre de x. Esto ya sabemos. ¿Qué tengo yo o qué tendría que hacer para que esto me dé, para que P sea igual a de y sobre de x? Y tengo que hacer esto. No tengo otra alternativa más que hacer así. Igual a sobre, y va a ser así. Diferencial y sobre diferencial x. Y ahí entonces hacemos compleja. ¿Y cuánto va a ser mi compleja? Va a ser de x sobre de y. ¿Sí? Y entonces, si hice esto, ¿qué es lo que me está diciendo en este caso? Que esto es igual entonces a 1 sobre p, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si p es igual a ¿cuánto? Si p es igual a diferencial y sobre diferencial x, pero yo estoy teniendo diferencial x sobre diferencial y, entonces lo que se hizo fue el recíproco de alguna forma. Entonces, si yo tengo acá que diferencial x sobre diferencial y, ¿con qué puedo reemplazar? Y puedo reemplazar con 1 sobre p. ¿Se acuerdan eso que ya nos había dicho la teoría también? No es que ahora nomás apareció ese de la nada. Acá está. Fíjense. Acá está, acá está. Eso es lo que estamos haciendo. Ok, entonces nos vamos aquí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? En vez entonces de decir 3 diferencial x sobre diferencial y, entonces voy a tener 3 sobre p. 3 sobre p es igual. Y en este caso, ¿qué hacemos? Y ahí ya mandamos todos al primer miembro con su signo cambiado. Entonces puedo cambiar o puedo traer, por ejemplo, primero a ese menos 1 sobre p. ¿Para qué? Porque después pueda restar. ¿Qué más? Todo esto con signo cambiado. Todo esto con signo cambiado. Así. Entonces, este va a ser más. Este va a ser más. Este ya no tenemos. Y este va a ser más. Así, es igual a 0. Fíjense que es igualito como el anterior. Vamos a tener siempre de esta forma y se va a poder sumar ahí. Pues yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 términos de. No voy a poder hacer eso que estaba queriendo hacer el factor común por agrupación de términos. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 2 sobre P. 2 sobre P. ¿Y qué más? Y todo esto que tenemos aquí, que no hay nada para hacer por el momento. Entonces copio todo esto igual. Y ahora empezamos entonces a agrupar. Aquí más. Ahí está. 2P, 12, 6, también. Vale, entonces fíjense que todos ya son positivos también, no me va a afectar eso. ¿Qué hago ahora entonces? Ahora voy a tener que agrupar. De hecho, bueno, voy a agruparnos, porque si no, ya de que van a tener problemas. Como ya están todos juntitos, entonces se podía haber hecho ya eso, pero voy a agruparles nomás aquí. Entonces, este con este, en un paréntesis. Ahí. Y en el otro todo esto. Y ahí está. Ok, ahora vamos a sacar entonces nuestro factor que le corresponde a cada uno. Bueno, a ver. Fíjense en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? En el segundo paréntesis, si yo saco un factor común, por ejemplo, y, que en este caso es y, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 6 más 1 sobre p cuadrado. Entonces yo necesito una p cuadrado aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tener que sacarle un factor común, pero su factor común va a ser así. Eso sí no van a poder saber ustedes. Ahora van a saber que se puede hacer de esta forma. Yo puedo sacar factor común así, 2p. Entonces, si saco factor común 2p, ¿cuánto va a ser aquí? Para que pueda reproducir 2 sobre p. Y va a ser 1 sobre p al cuadrado. 1 sobre p al cuadrado.
¿Por qué? Porque acuérdense que yo necesitaba esa p cuadrado que está acá abajo. Por eso es que estoy haciendo esto. Fíjense, si yo multiplico 2p por 1 sobre p cuadrado, ¿qué me queda? P se va con p cuadrado y me queda 2 sobre p. Se mantiene invariable. ¿Ven? Más, ¿cuánto? Más, si estoy haciendo esto, entonces 12 dividido 2 es 6, p dividido p es 1 y me queda i. Esto es lo que yo ya había visto en el segundo paréntesis y por eso es que estoy haciendo así. Más. Y aquí entonces mi factor común, que es ¿cuánto? Y en este caso mi factor común viene a ser i de p sobre de x. De p sobre de x. De hecho, ustedes tienen que hacer eso porque tienen que probar para que les dé después el factor común, por decirlo. Y ahí voy a hacer al revés. ¿Para qué? Para que pueda ser igual a esto. Voy a poner así. Y hago al revés. O sea, primero voy a hacer este. Y p cuadrado dividido y me queda p cuadrado. 1 sobre p cuadrado. 1 sobre p al cuadrado. Así. ¿Saben qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando ya terminamos la clase y todo lo demás y después están estudiando? Tienen que replicar todo esto y van haciendo otra vez 1 a 1 más. Y ahí va a ser 6i dividido i, entonces me queda solamente 6i. Y eso era lo que yo estaba queriendo, ¿ven? Es igual a 0. Y ahora entonces formamos nuestro factor aquí. Entonces, este es nuestro factor común. Y aquí entonces me va a quedar, ¿cuánto? 2p más s. Un ratito, chicos y chicas. Un ratito. Así, y esto saco todo de acá. Okay, ahí se queda, ¿ven? Entonces, ip cuadrado más 6i está aquí. En el otro me queda 2p más i de p sobre di. Y aquí también ocurre lo mismo que en la anterior, que esto no se considera. No se considera porque tengo p con i. Entonces, le dejamos de esta forma. Y lo que vamos a trabajar va a ser el siguiente, que ustedes ya pueden usar así como el compañero de ustedes quería hacer con separación de variable, entonces lo hacen como quieran. Esto entonces es igual a 0. Vamos a trabajar y para dejarle su primitiva. Ahí. Ok. Después, ¿qué hacemos? Voy a poner de la forma como quiero para lineal. Entonces me va a quedar así, más 2p. Así. Sacamos esto de aquí, dividimos todos entre i. Entonces me va a quedar así. 2 sobre i. Así. ¿Ven? Y ella tiene lineal. Si tiene lineal, entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a buscar el factor integrante. Entonces, mi factor integrante va a ser ¿cuánto? Va a ser e elevado a la, y esta era que ya les dije también, elevado a la integral de, y en este caso va a ser ¿cuánto? Y va a ser 2 sobre i por di. Es igual. Es igual a e elevado a la elevado a la 2 logaritmo natural de x. ¿Y esto qué va a ser igual? De I no sería, profe. Ahí está. Sí, señorcito. Entonces me va a quedar i al cuadrado. Sí, señor. I al cuadrado. Ahí está. Y formamos entonces nuestra primitiva. Entonces va a ser, ¿cuánto? Y en este caso va a ser p i al cuadrado. I al cuadrado. Y esto es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, pero yo sé que hay una c por ahí que tengo que dejar. Ahí está. ¿Qué hacemos? Parametrizamos para dejarlo en p. P es igual a ¿cuánto? Es igual a esto. A c sobre i al cuadrado. I al cuadrado. Cuadrado. Ahí está. Y esto, entonces, necesitamos llevarlo en algún lado.
Vamos a buscar. En este caso, fíjense que no hace falta usar intermedios. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí la y ya está despejada. Entonces, directamente, eh, o sea, la y ya está despejada, pero hicimos con respecto a x. Entonces, llevo aquí. Qué bonito está esto, me encanta. El año pasado este yo no pude dar porque era un grupo así muy especial. Y el tiempo del año pasado era más corto también. No sé por qué. Bueno, entonces, esa es nuestra función original. O sea, estoy dando después de más de un año esto otra vez. Así. Y ahí entonces reemplazamos nuestra pi. Ahí, llevo esto aquí. Depois, ¿qué más? Y aquí también. Voy a poner un paréntesis porque está muy feo así. Demasiado, demasiado feo está. A ver aquí. Yo no tengo problemas para perder el tiempo y si veo lindo así. Si yo les mostrara lo que era mi cuaderno cuando estudiaba, y tengo todavía mi cuaderno de ecuaciones, 5 así, felicitado, me acuerdo que saqué ecuaciones. Y miren que nosotros hacíamos demostraciones, no, eran así resolver estos tipos de ejercicios. Demostraciones hacíamos, ¿por qué ese factor integrante es elevado a la integral de tanto? Y vas a tener muchísimo en termodinámica, teoría electromagnética, en, no sé si ya tuvieron, bueno, son carreras muy diferentes también ustedes. ¿Cómo era? En mecánica de materiales, en resistencia de materiales. Hay profesores que no dan esto en aplicaciones, es tan raro porque no sé por qué no dan. Bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? Fíjense lo que va a ocurrir acá en esta parte. Este va a quedar invariable, pero aquí yo voy a tener así. Voy a sacarle su paréntesis. A ver cómo puedo hacer. Ahí. Hay muchos profesores que no dan, no sé por qué, no entiendo yo. A veces siento no haber sido ingeniero o algo así, ¿no? Ya saben lo que les iba a esperar. No, no, no siento tampoco, porque yo no quería estudiar ingeniería. 6 y me va a quedar acá. Así. C al cuadrado. Así. Sobre. Y acá voy a tener y a la cuarta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es y al cuadrado dividido al cuadrado. Y a la cuarta. Y este también ya puedo sacar, aunque sea que así nomás. Si simplifico, entonces, acá a la cuarta. Si simplifico, entonces me va a quedar así. Fíjense. Así. Y bueno, entonces acá voy a tener así. Este voy a poner abajo. Así. Esto voy a sacar de acá. A ver. Tenía una C ahí. Y al cuadrado. Acá necesito un sobre. Tres C, había una C ahí. Y acá este es I a la cuarta. Y al cuadrado. Y al cuadrado aquí. Así. Y aquí, si ya simplifiqué esto, entonces me va a quedar acá un cuadrado. Así. Ya sin este 1, así. ¿Qué hago ahí? Y puedo buscar mínimo. Y si busco mínimo, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Ese 3 y ese 6, obviamente, podemos absorber sin problema. Entonces me va a quedar así. Y al cubo, si buscamos mínimo, y al cubo es igual a, y ahí me va a quedar solamente, por ejemplo, cx, más, y ahí ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar c al cuadrado. O puedo poner solamente c así, ¿sí? Y entonces puedo también sacar ese factor común como hicimos con la anterior. En algunos textos van a encontrar también así, que lo voy a poner ahí abajo. Así, y acá un 1.
y S. Y este es mi primitivo. Aquí tienen que trabajar, niños, y le va a llevar mucho tiempo. Si están haciendo en colaboración sus exámenes, entonces a alguien bien potente que sabe de eso lo tiene que poner ahí para que haga este. Porque se copian todo. Ya les voy a sorprender ahora en uno de los exámenes. Bueno, entonces así también yo puedo dejar. Ven que teníamos esa C al cuadrado. En algunos textos, por ejemplo, les trae así mismo como está acá. Les trae así. 3CX y 13X más, y ahí, por ejemplo, les dice así, 6C al cuadrado. Si ven por ahí, entonces ya saben por dónde viene la cuestión. No es que hicieron mal ni nada parecido. Así. Algunos dejan así de esta forma. Si están haciendo esos ejercicios que tienen respuestas, entonces van a poder hacer aquí. Ahí está, ahí está. Bueno, y ahí entonces termina nuestro ejercicio. Espero que hayan entendido. Tienen que practicar como les dije. Hagan otra vez. 1 y 2 y 3 veces. Es muy mecánico, así que no van a tener problemas. A ver qué dicen en el chat. Profe, ¿qué sería lo que tenemos que tener en cuenta para saber en dónde meter esta paramétrica? ¿En qué sentido? Decime otra vez. Por ejemplo, este ejercicio, la P igual a C sobre I al cuadrado. ¿Cómo yo Mm. sé en qué parte de todo mi desarrollo puedo meter esa igualdad? Y ese cuando estás haciendo algún tipo de ejercicios con aplicaciones, ahí es donde te va a decir o va a aparecer para que hagas de esta forma. En este caso, este es el método, el procedimiento, pero para cuando quieras hacer parametrización y cosas así, entonces ya te va a hablar de, no sé, de una partícula que recorre alguna curva en tanto tiempo, de tal tramo a tal tramo y esas cosas. Y ahí sí ya van a poder hacer. O por ejemplo, tienen ya frecuencias, donde usamos mucho son en frecuencias, en módulos, que bueno, frecuencia es el ángulo, y el tiempo. Cuando están trabajando con ejercicios de aplicación y donde están esas variables con esas unidades de medida, entonces tendrían que hacer esa parametrización que les dije. Ahí van a hacer. Nosotros hicimos algo de paramétrica al principio que era derivadas, pero en cálculo 2 que nosotros no damos porque no están en el programa, todas las superficies, cuando yo estoy trabajando con geometría diferencial, que es cuando trabajamos con derivadas integrales, pero usamos cuerpos geométricos, entonces ahí es en donde se dice que la superficie se parametriza. ¿Por qué? Porque hace que sea más fácil las integrales. Porque las integrales, cuando yo tengo, por ejemplo, dos cuerpos geométricos, vamos a suponer una esfera, por ejemplo, contenida en un cilindro. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tengo dos cuerpos geométricos y si quiero, por ejemplo, saber cosas que tienen que ver con el líquido o con la masa que tiene de lo que resta de la esfera en el cilindro, entonces tendría que hacerlo y si quiero saber en este caso es volumen, tendría que hacer por integrales triples. Y las integrales triples, cuando yo tengo así intersecciones en donde son otra vez funciones y no son así de 0 a 1, de 4 a 5, sino son otras funciones, entonces ahí se vuelve un caos. Entonces, la forma para hacer, si por ahí polar no me conviene, porque polar es muy limitante también por el hecho de que las figuras que estamos considerando tienen que ser circunferencias o círculos. Pero ¿qué ocurre si yo no tengo circunferencia o círculo? Tengo, por ejemplo, no sé, un elipsoide o un paraboloide o lo que sea. Y ahí ya es otra cuestión. Por eso es que también, cuando en un momento dado a mí me queda limitado algo, entonces necesito algún procedimiento. Entonces ahí se crean los otros métodos. Polar, hiperbólica, sistemas habrán trabajado seguramente en teoría electromagnética, que también se trabaja con planos esféricos, planos cilíndricos. ¿Por qué? Porque se vuelve complicado y entonces eso facilita mucho. Bueno, consultas, algo más. Esto ya queda entonces para la próxima. Acá tengo, hay una tarea ahí de este que no tiene respuestas, entonces para que anoten por ahí.
que es este número, la letra B. Esta letra B. Este. Este es, ¿cuánto es este? I2P. I2PX más P cuarta X cuadrado. Ahí está. Su resultado es I menos C al cuadrado. I menos C al cuadrado es igual a 4CX. 4CX. Y si me dice, por ejemplo, no sé, quiere que dejemos en su forma paramétrica, por ejemplo, entonces ustedes tienen que dejar en donde tiene todavía la P. Entonces, vamos a suponer que yo quiero este en su forma paramétrica. Entonces, dejo la P todavía dentro del resultado, no solamente X e Y. Nosotros ya prescindimos después de la P, ¿por qué? Porque ya estamos queriendo la primitiva en su forma original, por decir. Y en su forma original la función no tiene o no es paramétrica. Siempre va a ser una de, ¿cómo es? Real en real. Bueno, a ver, ¿ya está? ¿Alguna consulta más, chicos? Yo ya me estoy despidiendo. Espero que aprovechen. Aprovechen de en 15 ya tenemos nuestro examen. Ya les adelanté que capaz no voy a entrar el otro lunes en forma sincrónica, pero les voy a dar las indicaciones si le dejo la semana 13 en este caso. Y si vamos a entrar, entonces tienen que verificar siempre la plataforma. Tengo un examen del lunes, entonces por ahí si se adelanta o puedo hacer antes, entonces vamos a estar juntos. Ok, bueno, me voy chicos, cuídense mucho, ámense, cuídense, por favor, barbijo. Hasta para hacer cositas tienen que usar barbijo, ya saben lo de eso. Bueno, buenas noches, buen descanso. Chau, chau. Chau. Chao, profe, cuídate también. Ustedes también, mucho más que yo, que están en la calle todo el tiempo. Yo no soy callejero. Segurísimo que no, ¿verdad? Chau, chau. Chau, 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 chau.